Y la palabra que el Señor trae esta mañana precisamente tiene como título: mira quién habla. Y yo no sé si ustedes recuerdan una película que dieron hace muchos años, que era de un bebé y se llamaba así: mira quién habla. Ese bebé empezó a hablar desde que estaba en el vientre de su madre. Él hablaba y conversaba con su mamá, y ella escuchaba la voz del bebé cuando el bebé le hablaba, y él todos los 9 meses conversó con su mamá en el vientre. Ella abrió sus oídos maternos para escuchar la voz de su hijo. Entonces, ¿cuáles son los oídos que la iglesia necesita abrir para escuchar la voz de Dios? Los oídos espirituales, porque el cuerpo tiene oídos físicos, pero el espíritu también tiene oídos. Y en esta mañana yo le pido al Señor que esos oídos sean abiertos. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 8. Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 8. Amén. Si me pueden ayudar poniéndolo aquí, se los agradezco, por si alguien no tiene su Biblia. Y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Yo quiero que usted subraye esta palabra: solamente di la palabra y mi criado sanará. Este era un centurión. ¿Qué quiere decir un centurión? Es aquel comandante que tiene a su gobierno, a su dirección, 100 hombres, como lo dice la palabra. Este hombre era un hombre inconverso. Era un hombre que no había recibido a Jesucristo en su corazón, pero había escuchado de él. Este hombre tenía una convicción tan grande en lo que significaba una palabra de Jesús, que él le dijo: no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, porque yo no te he recibido como mi Señor y Salvador, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Un inconverso tenía la convicción clara de lo que significa una palabra de Dios. Dios, a través de una palabra, liberta. A través de una palabra, sana. A través de una palabra, liberta endemoniados. A través de una palabra puede restaurar el hogar más destruido que haya. A través de una palabra puede sanar la enfermedad más tenaz que haya, con solamente lanzar una palabra. Cuando Dios habla, estas cosas suceden. Cuando tú ves una familia que está siendo transformada, tú te quedas asombrado y dices: wow, todo lo que Dios está haciendo en esta casa. Los hijos se están volviendo a los padres a los hijos, se están convirtiendo. Todos los que están llegando quieren lo que hay en esta casa. Eso pasa cuando Dios ha lanzado palabra a esa casa. Pero hay una clave: la palabra tiene que ser oída. Porque la palabra se lanza, pero no siempre es oída. Usted puede estar en la iglesia con sus oídos físicos y sus oídos espirituales cerrados. Dígale al que está a su lado: abre tus oídos en esta mañana. Hay 3 voces que nos hablan a los hijos de Dios, y son la voz de Dios, la voz de Satanás y nuestra propia voz. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 39 al 45. Hechos capítulo 10, 39 al 45.
Y dice la palabra: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Aquí estaba hablando Pedro en uno de sus discursos. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comíamos y bebíamos con él, después resucitó de los muertos. Está hablando el apóstol Pedro. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que él es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, miren lo que sucedió. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cayó sobre quiénes? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mire esto tan poderoso que sucedió allí cuando Pedro estaba predicando la palabra del Señor. Pero habían unos que estaban oyendo, porque si no hubiese sido así, simplemente la escritura diría: y el Espíritu Santo cayó sobre todos. Pero no dice que cayó sobre todos, dice que cayó sobre aquellos que estaban oyendo el discurso. Aún los inconversos recibieron el don del Espíritu Santo y terminaron hablando en lenguas. Porque aún los inconversos activaron sus oídos espirituales para recibir la palabra del Señor. Mire lo que pasa con esto. Cuando Dios habla, Él le da vida a los muertos. Cuando Dios habla, Él le da carne a unos huesos secos. Pero usted puede estar en la iglesia y con sus oídos espirituales cerrados, y el don del Espíritu Santo caer sobre los que oyen, sobre los que escuchan la palabra de Dios, y usted salir de la iglesia igualito, y pasa el tiempo y usted sigue igualito, y usted ve que las familias son transformadas y la suya no. ¿Y qué pasa si es la misma palabra que se está lanzando de este púlpito? Párese el que se pare en este lugar, está lanzando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Déselas con ganas y se las va a dar al Señor. Nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Tenemos que estar conectados con Dios para poder oír su palabra. Cuando usted viene en su carne y cruza esta puerta en su carne y no dispone su espíritu, sino que usted está ahí sentado y lo que está pasando por su mente son todos sus problemas, son todas sus circunstancias, y la palabra pasa y usted ve transformaciones y transformaciones y liberaciones y cosas poderosas, y en usted no pasa nada. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Ese pastor predicó en la carne hoy, no recibí nada. Ese pastor no oró para traer el mensaje. Salí igualito como llegué a la iglesia. Es más, peor, porque me chupé un sermón de 45 minutos y salí con más sueño del que entré, y no pasa nada. Cuando no estamos conectados con el Señor, podemos confundir la voz de Dios.
Dios. Y vámonos a Primera de Samuel, capítulo 3, del 3 al 11. Primera de Samuel, capítulo 3, del 3 al 11. Amén. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te estoy llamando, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Si la palabra no se ha revelado a tu corazón, tú no vas a poder entender ni conocer la voz de Dios. Y la palabra se revela al corazón del hombre cuando el hombre tiene una relación íntima con el Señor. Cuando el hombre tiene una comunión con el Señor. Cuando hay oración, hay intimidad. Cuando hay ayuno, hay intimidad. Cuando hay perseverancia, hay intimidad. Cuando usted persevera en medio de la tribulación, hay intimidad. Y cuando hay intimidad, hay revelación. Gracias, bendito Padre. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: heme aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Mire lo que pasa. Cuando Dios hace algo poderoso, cuando Dios lanza una palabra poderosa, el que la oye, sus oídos le retiñen y le retumban de tal manera que usted se va para su casa y el mensaje es pum, 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 pum. Y usted no puede parar de escuchar la voz de Dios. Pero cuando usted no conoce la voz de Dios, porque no hay intimidad con Él, usted la puede confundir. Y Dios lo está llamando y Dios le está diciendo: pastora. Y venirse para donde mí: ¿qué pasó, hermana? No soy yo, es Dios que te está llamando. ¿Y cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho? Y simplemente con decirte a ti mismo: es el hombre. Es que yo no tengo tiempo de estudiar. Confundes la voz de Dios. Tú piensas que unos pastores quieren tener una clase llena para jactarse. Y no entiendes que es Dios que te está llamando para que tú te prepares y puedas cumplir el propósito por el cual Él te llamó. Es Dios, no es el hombre. Pero como no hay relación con Dios, no puedes discernir su voz. Mire para atrás. Mire para atrás. Y sumen sus dedos. ¿Cuántas personas faltaron hoy? Y si el pastor llama: hijo, ¿qué pasa? Pastor, tan cansón. ¿Tengo que ir todos los domingos? Sí,
ti, porque la Biblia lo dice, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, porque un domingo estás siendo expuesto a que tus oídos escuchen lo que no tienen que escuchar. Y estás dejando de ser expuesto a lo que Dios te quiere hablar. Pero cuando el hombre habla, le confundimos. La voz es Dios. Y resulta que no era Dios, era el hombre. Pero cuando Dios habla, confundimos la voz. Y resulta que no era el hombre, sino que era Dios, que te quería levantar, que te quería formar, que te quería enseñar, que te quería edificar. Pero tú no lo recibes porque lo tomas del hombre. Vayan conmigo al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, lo que Dios habla, ¿qué es lo que Dios habla? Su palabra. Su palabra es ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. Pero no queremos ser enseñados, porque ya todo no lo sabemos. Pero ¿qué me van a enseñar hoy que yo ya no me sepa? ¿De qué van a predicar? ¿De la mujer, de la tsunamita? ¿De qué van a predicar? ¿De la cananea? ¿De qué van a predicar? ¿De Saqueo? Yo ya me lo sé. La palabra es para corregir. No me corrijan, que a mí no me gusta que me corrijan. Yo todo lo hago bien. Y cuando la palabra te corrige, no te gusta, inmediatamente nos tapamos los oídos espirituales y quedan los oídos físicos. Inmediatamente nos dan ganas de ir al baño. Inmediatamente queremos ir a ver el bebé. Inmediatamente quiero ir a tomarme un café. Inmediatamente, porque la palabra está corrigiendo, porque la palabra está enseñando. Y cuando la palabra corrige, a la iglesia no le gusta, porque a la iglesia le gustan las palabras de poder, las palabras de prosperidad, las palabras lisonjeras. Pero eso no es lo que Dios siempre habla a la iglesia. Y si algo yo estoy convencida, es que esta palabra me la puso el Señor. Si algo yo tengo la convicción y la certeza, es que me la puso el Señor. Y si el Señor me la puso, es porque la iglesia la necesita. Si la iglesia no la necesitara, Él no me la había puesto. La iglesia la necesita. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18 al 21. Éxodo 20, capítulo 20, 18 al 21. Versículo 18 al 21. Amén. Y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Se refería a la voz de Dios, el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Diga, de lejos. Diga, me pongo de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros
oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces Dios quería hablar. Dios le estaba dando los mandamientos, Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés. Pero mire lo que hace el pueblo. Uy, no, yo me corro, eso está muy fuerte. No, Moisés, háblanos tú. Que no nos hable Dios, porque si Dios nos habla, vamos a morir. Claro, cuando Dios habla y cuando Dios es escuchado, el hombre muere. El hombre muere a su vieja humanidad. Cuando Dios habla y entra al espíritu y al alma del hombre, el hombre empieza a morir. Entonces ellos no querían eso. Háblanos tú, Moisés. A ti te vamos a escuchar, y todo lo que tú digas lo vamos a hacer, pero que no nos hable Dios. Y dice que quedaron a un lado. Quedaron a lo lejos, y preferimos estar a lo lejos. A lo lejos. Relación con Dios, no. Que Dios me hable, no. A lo lejos. Vengo una vez al mes. A lo lejos. Porque es que si Dios me habla, voy a morir, y yo no quiero morir. Yo estoy cómodo como estoy. ¿Para qué me voy a exponer a que Dios me hable si yo estoy cómodo como estoy? Entonces me quedo a lo lejos. Háblanos, Moisés. Y después en el libro de Números, en el capítulo 14, habla de la rebelión del pueblo en contra de Moisés. No, Moisés, ya es que nos tienes cansados, es que tenemos sed, es que para qué nos sacaste de Egipto, es que de dónde vas a sacar agua, es que vos sos esto, vos sos aquello. Pero come on, no me dijeron que les hablara yo. What happened? No dijeron que la voz de Dios era muy fuerte, que querían una voz más suave. Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso, Moisés y Jesús. Pero esa voz tampoco les gustaba. Pero háblame tú, Moisés. Que no me hable Dios. Pero después el hombre, tampoco me sirve lo que me estás diciendo, porque es que yo no quiero morir. Eso está muy fuerte, eso está muy fuerte. Yo quiero algo suave. Yo quiero palabras suaves. Yo quiero palabra muy suave. Y yo quiero que me acompañen al libro de Jeremías. El capítulo 23, versículo 16 al 18. Ellos querían palabra suave, palabra que sonara rico a sus oídos, como cuando a usted le dicen: el Señor te llama, el Señor te va a usar, el Señor te va a llevar a las naciones y vas a predicar el evangelio y se van a convertir 10,000. Pero hay una preparación, y antes de él hablar eso, habla otras cosas. Jeremías capítulo 23, 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alientan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, está hablando Dios: Jehová dijo,
paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y nos encanta esa profecía. Y yo le puedo asegurar, hoy domingo a esta hora, váyase para la iglesia de la profecía y no cabe la gente. Y hacen fila para que les profeticen. Y mire lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué si están dando mal, le estás diciendo paz sea para tu vida? Si cuando tú no estás obrando bien no puedes tener paz. Porque la paz es el fruto del Espíritu Santo. Y si tú no estás caminando en obediencia, lo mínimo que vas a tener es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué van a venir a profetizar paz sobre tu vida? Para tenerte en aquí, para que no te alejes, para que no te vayas, para que la iglesia esté llena. Entonces yo no voy a hablar este mensaje, Señor. No, porque yo necesito que Sion esté lleno. Yo necesito que Sion sea una iglesia que se atavíe, que se prepare para cuando el Rey venga por ella. Que sea una iglesia preparada para cuando el Rey venga por ella nos podamos ir y disfrutar de las bodas del Cordero. ¿Para qué iglesia si no hay bodas? ¿Para qué iglesia si no hay partida ni arrebatamiento? ¿Para qué? ¿Para qué una iglesia llena? Para que mi corazón engañoso se levante y le pueda decir a los otros ministros, tengo 300 miembros en mi iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que se atavíe, una iglesia que se prepare sin mancha y sin arruga, para Él poder venir por ella. Ay, que la mamá mansaya. Y la mamá mansaya, la mamá. Jeremías 23, ahí mismo, versículo 29 al 31. Sigue hablando Dios al pueblo de Israel. Jeremías 23, 29 al 31. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. No es mi palabra como un martillo. ¿Tú sabes qué es un martillo? Con lo que trabajan las esculturas. Al escultor le ponen una roca gigante, dura, y él coge un martillo y empieza a darle forma. Y Jehová estaba diciendo, ¿cómo así? Esperen, ¿qué están hablando los profetas al pueblo de Israel? Si yo no veo cambios, si yo no estoy viendo esculturas, si yo lo que veo es una rebelión, ¿cómo les están hablando entonces los profetas? Si el martillo empieza a dar forma a la escultura. Tú eres una escultura en las manos del Señor. Yo soy una escultura. Pero cuando el martillo empieza a pegar, eso duele. Pa, pa, mucho orgullo por aquí. Pa, pa, mucha soberbia. Pa, pa. No me gusta.
no me gusta. ¿Por qué gritas? No grites más. Va. ¿Por qué tratas mal tu familia? ¿Por qué le gritas a tu esposa? ¿Por qué no me estás escuchando? Y quieres milagros y quieres prodigios, pero no me escuchas. ¿Por qué? No traes el diezmo a la iglesia. Porque se lo roban los pastores. Porque los pastores van a comer de balde. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un martillo. Si no está entrando a tu vida como un martillo, déjame decirte que tienen los oídos espirituales cerrados. Y yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que esta mañana los abra a la iglesia. Los abra a la iglesia para que la iglesia pueda ser la escultura que Él quiere que sea. De la roca más dura, Él es un martillo fuerte. Él no se quiebra con la dureza de tu corazón. Puede ser el corazón más duro, pero ese martillo lo traspasa y lo forma y queda la mejor escultura que tú hayas podido ver. De lo más vil, de lo más menospreciado, Él hace la mejor escultura. Pero cuando su iglesia oye su voz, cuando su iglesia oye su voz, dele unas palmas al Rey de Reyes. Hijo, la puedes entonar conmigo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y con entendimiento vamos a cantar esta canción. Levanta tus manos. Dile: Señor, yo quiero ser una escultura en tus manos. Perdóname si mis oídos espirituales estaban cerrados, si mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente quién sabe dónde. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Dile: Señor, rompe esta mañana, rompe con ese martillo. Yo necesito que tu voz me estremezca, Rey. Haría llorar, oh Rey. Si tengo que llorar, voy a llorar, pero necesito ser transformado. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar, oh Rey. Yo caería, Señor, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti. Es imposible, Rey, Escuchándote hablar, porque tu palabra sin tiene llorar poder, como Señor. niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y
más que escucharte hablar. Siéntate otro momentito que ya casi terminamos. Préndeme la luz, hijo. Hay otras dos voces que quieren entrar a tus oídos. Y es la voz de Satanás. Porque Satanás también habla. Satanás, quien quiere venir a robarse los propósitos que Dios tiene contigo. Y él viene y te susurra y te estorba. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, está hablando el apóstol Pablo, enviando una carta a la iglesia de Tesalónica. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. En el libro de Hechos, capítulo 4, se los voy a parafrasear, pero tengan la nota allí. Le estorba Satanás, pero allí ya estaba Pedro y Juan. Ellos venían de hacer milagros. Ellos venían de cumplir la gran comisión en esa tierra. Ellos ya habían pasado por el templo La Hermosa, donde había un paralítico allí postrado. Y ya Pedro se había acercado al paralítico, porque el paralítico le pidió limosna. Y Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ellos estaban siendo usados con señales, con milagros, con prodigios, pero Satanás quería interponerse para que ellos no lo siguieran haciendo, y los cogieron presos. Ellos cayeron presos y los oficiales simplemente les decían: no más la palabra Jesús. No pueden predicar más a Jesús. Al final los tuvieron que soltar, porque legalmente no tenían una razón para tenerlos allí, pero les decían y los amenazaban. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás siempre te va a querer amenazar, siempre se te va a querer presentar en medio del camino para que el propósito de Dios no se cumpla. Pero hay que tener discernimiento, porque cuando hay una relación personal con el Señor, hay discernimiento, y yo puedo entender de quién es la voz. Cuando hay una voz de Satanás en mis oídos, yo puedo saber si es Satanás, si es Dios o si soy yo. Pero si yo tengo una relación personal con el Señor. Ellos discernieron esto, y lo que hicieron fue que llegaron a los suyos, dice la Biblia, y les dijeron: esto y esto y esto y esto está pasando. Ayúdenos a orar, porque es imposible que nosotros nos quedemos con la boca cerrada, donde hay un Jesucristo que trajo libertad a la tierra, y vamos a seguir predicando la palabra. Levántese lo que se levante. Y dice la Biblia que ellos empezaron a orar, y el pueblo los acompañó, los que creían en las señales y en los prodigios. Empezaron a orar y a clamarle al Dios del cielo. Y dice que al final salieron y predicaban con denuedo la palabra del Señor, y seguían predicando a Jesucristo de arriba hacia abajo, y no hubo diablo que se pudiera robar el propósito que Dios tenía con ellos. Pero si ellos no disciernen, renuncian. Si ellos no disciernen la voz, no lo podían hacer. Si yo no discierno la voz que me está hablando a mis oídos, a mí también me habla Satanás. Es que yo soy una hija de Dios cualquiera, y a mí también me habla. Y si yo no discierno de quién es la voz, aquí no había pastor en esta casa. Hay que discernir de dónde viene la voz. Todo lo que se te quiera levantar para estorbarte el propósito de Dios no puede venir del cielo, viene de las tinieblas, no puede venir de la boca de Dios.
Porque Dios tiene solamente pensamientos de vida para nosotros, dice la palabra. Pensamientos de bien para nosotros. Pero Dios te tira un plan y el enemigo viene y te lo destruye. Pero si Dios ya te habló, ¿qué pasó? Entonces le vas a dar más crédito a la voz de Satanás que a la voz de Dios. Si ya Dios te está diciendo lo que quiere contigo. Y entonces, no puedo. No. Y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y no entendemos que son estorbos. Porque el diablo sabe el poder con el que Dios se quiere glorificar en tu vida. El diablo lo sabe, porque si alguno sabe el poder de Dios, es Satanás. Él lo creó, Él lo formó, y Él sabe y conoce su poder. Y como sabe y conoce su poder, sabe lo que quiere hacer contigo. Y por eso se mete y te estorba. Y te estorba con una cosa y te estorba con la otra. Pero no hay discernimiento en la iglesia. No hay discernimiento en la iglesia. Y por eso se sale con la suya. ¿Por qué? Si Él nos da las armas para que nosotros nos metamos con Él y entendamos, sí, el discernimiento es un don del Espíritu Santo, pero es un don para toda la iglesia. No es un don para unos, es un don para todos. Pero para tener los dones del Espíritu Santo, te tienes que pelar las rodillas. Te tienes que pelar las rodillas y buscarlo en espíritu y en verdad, para que Él pueda derramar sus dones sobre tu vida y no sigas siendo un cristiano con pinta de inconverso. ¿Se acuerdan de la prédica pasada? Díganme si Dios no está hablando a la iglesia. ¿Dónde están los convidados esta mañana? ¿Dónde están los convidados esta mañana? ¿Dónde está la iglesia que escucha la voz del maestro y lo sigue? ¿Dónde está? Si el maestro está hablando, ¿dónde están? Nuestra propia voz. Vámonos al Salmo 42. Versículo 5. Tú te puedes hablar a ti mismo. Tú te debes hablar a ti mismo. Y si vemos este salmo, ¿qué estaba pasando por la mente de David? Que él estaba hablando su propia alma a él, que él levantó estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía? Se está hablando él mismo. Y te turbas dentro de mí. Espera, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que él estaba diciendo su propia voz, que él tuvo que sacar esta voz desde el fondo de su alma y hablarle a su propia alma. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, que Dios ya habló. Espera en Dios, que Dios está haciendo. No escuches más tu propia voz. No se puede, no hay nada, no veo nada. Tu voz no te va a hablar otra cosa, porque cuando el alma y las emociones se levantan, son las peores amigas del cristiano.
Cuando las emociones se levantan, son nuestras primeras enemigas, porque lo único que nos hablan son basura. Y si tenemos daños emocionales en el alma, si tenemos problemas aún desde niño, con mayor razón, nadie te quiere. ¿Para qué perseveras si tú eres un perdedor? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia si ni te miran? Tú no necesitas que el hombre te mira. Ven a la iglesia para que te mire Dios. Ven a la iglesia para que Dios se fije en ti, para que la mirada de Dios caiga sobre ti, para que la mirada del hombre, si eso es efímero, eso pasa, pero la mirada de Dios jamás, jamás se va a ir de ti, jamás, jamás de los jamases. No escuches tu voz. No tiene sentido pelear. Cuelga los guantes, tira la toalla. No te esfuerces más, que no vale la pena. ¿Tú crees que no vale la pena tener un lugar en el cielo preparado para mí, organizado para mí, por las propias manos de Él? Porque Él es el que lo está preparando. Y termino con esto. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Y aquí está hablando Jesús, el Maestro, el Señor, el Rey, el Salvador, el Creador, Jehová de los ejércitos. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida, 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 vida eterna, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Mira lo que el Señor te dice esta mañana. Si tú eres mi oveja, si tú oyes mi voz, yo te voy a reconocer donde quiera que tú vayas. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no vas a temer mal alguno, porque ahí voy a estar yo. Porque si tú escuchas mi voz, yo te voy a reconocer donde quiera que tú estés. Y no solamente eso, te voy a dar vida eterna. Y nadie te arrebatará de mi mano, dice el Señor esta mañana. Nadie te podrá arrebatar de la mano del Rey si escuchas su voz. ¿Tú crees que vale la pena darle un comando a tu alma y decirle: de ahora en adelante, alma mía, de ahora en adelante vas a escuchar la voz de Dios y no vas a escuchar voces contrarias? Porque solamente si escuchas su voz, nadie te podrá arrebatar de su mano. Déjeme decirle algo, que a mí nunca me había hecho rema este texto como me hizo hoy. Y yo le decía esta mañana: Señor, si yo te escucho tu voz, nadie me va a poder arrebatar de tu mano. Y voy a poder declarar vida eterna para mí y aún para mi generación. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno. Ponte de pie.
Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy entendemos que sí es como martillo, sí. Porque hay días que duele y duele mucho. Porque hay cosas que nos cuesta dejar. Porque somos imperfectos. Porque somos altivos. Porque, papá, nos perdimos de tu imagen y de tu semejanza. Pero hoy queremos escuchar tu voz. Penetra ese martillo, yo personalmente te lo digo, hasta el fondo de mis entrañas. Porque yo quiero ser transformada, Rey. Porque yo quiero que tu obra se cumpla en mí. Porque dice tu palabra que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Nosotros somos esculturas en tus manos. No hay roca que se resista a tu mano, Rey. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te exalta, Rey de Reyes. Mi alma se regocija en tu palabra. Es como miel a mi paladar y así la recibo esta mañana, Dios. Quiero escuchar